Hola a todos. La siguiente presentación muestra la relación que existe entre las ecuaciones cónicas y las matrices. Es para la clase de geometría de la licenciatura de matemáticas aplicadas. Bueno, pues en principio, ¿qué son las cónicas? Las cónicas las podemos dividir principalmente en cuatro, siendo la primera en lo que es el círculo, y como podemos ver, la primera ecuación que se muestra es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esta ecuación lo que nos va a dar claro que es el área del círculo y su ubicación en el plano XY. Pero también podemos utilizar la que está a la derecha, la que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque no todos los círculos en el plano se van a encontrar justamente con centro en el origen de nuestro plano XY. En este caso, lo que sería la h y la k nos van a representar la variación que se tiene respecto a cada uno de los ejes y van a sacar la diferencia al final, ¿no? De la misma forma, las siguientes serían las elipses, que podemos encontrar una ecuación muy similar en el círculo. Sin embargo, cada una de las variables se va a encontrar también dividida entre dos coeficientes, que es a y b elevados al cuadrado, lo cual también nos va a demostrar, en función de cuál sea más grande, la forma en la que está ubicada la elipse dentro del plano XY, y también nos va a dar la diferencia en caso de que no se encuentre en el centro del plano, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con el caso de la hipérbola, pero esta nos va a mostrar la ecuación un signo negativo. ¿Por qué? Pues justamente podemos encontrarla como un distinto corte de un cono dentro de lo que es un plano R3 y hasta en un R2. Aquí lo podemos ver justamente el segundo caso al lado derecho. En este caso, lo que nos va a decir también el tamaño de A y B y también las magnitudes elevadas al cuadrado de cada uno de ellos es qué tan alejados estamos del centro, en función también del foco que van a encontrar la hipérbola respecto al centro en el que se encuentre dentro del plano XY. Y para el caso de la parábola, pues se coloca lo que es la ecuación más general, que es la x al cuadrado igual a 4cy, pero aquí van a existir distintas formas o ubicaciones dentro del plano. Aquí podemos ver que es una en la que se va a definir a x en función de y, pero también va a haber veces que la parábola abra hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha, lo cual va a estar mostrando la variación, ¿no? de qué variable está en función de la otra, y también el signo que se vaya a encontrar al lado del 4, ¿no? Es lo que nos va a decir. Pero bueno, ¿cuál es la forma general que van a tener las cuadráticas? Justamente es esta, la que tenemos ax al cuadrado más bxy más ey al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. El tamaño de esta forma general pues puede variar en función de cuántas variables vamos a analizar. En este caso vamos a tener dos, que es x y y, pero se va a extender si metemos una variable más para un eje más, que sería el z. Y no solamente vamos a encontrar otra letra mayúscula del abecedario como su coeficiente de este z elevado al cuadrado, sino también vamos a encontrar otras letras que van a estar acompañando para los múltiplos no elevados al cuadrado de cada una de las variables, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Justamente porque esto va a ser lo que nos va a dar los coeficientes a los cuales se van a estar ingresando dentro de las matrices. En este caso, lo que sí vamos a poder ir viendo es que aquí lo que es la letra A, que es el coeficiente que acompaña al primer elemento elevado al cuadrado, y C, que acompaña en este caso al segundo, van a ser los elementos que se van a colocar en la diagonal de nuestra matriz. Pero el caso de B, que acompaña la multiplicación de x y y, pero no elevados al cuadrado, va a ser justamente un elemento importante que ahorita vamos a analizar. Recordando simplemente que las matrices y su multiplicación sí importa cuál vaya antes, cuál vaya después. En el caso de las multiplicaciones vamos a recordar que simplemente la sumatoria de los múltiplos de los renglones por las columnas es lo que nos va a ir dando las entradas de la matriz resultante. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante.
Bueno, pues si vamos a tener lo que es una forma cuadrática, esta se puede transformar a lo que es una matriz. Como ahorita les mencionaba, lo que es la diagonal de una matriz de m por m o cuadrada, vamos a ir viendo que justo esa diagonal se va a ir acompañando de los elementos o de los coeficientes que van acompañando a cada una de las variables elevadas al cuadrado. Pero como recordamos y les mencionaba, la b, que acompañaba en el primer caso a x y y, pues se va a dividir entre 2 y se va a ir a colocar en lo que es las siguientes entradas, la entrada A1 y la entrada A2 y la 2,1, perdón. Entonces, como podemos ver, de los más relevantes justamente van a ser los coeficientes que van a acompañar a los elementos al cuadrado que se van a colocar en lo que es la diagonal de la matriz. ¿Cómo se va a hacer esta expresión polinómica? Pero ahora una forma matricial es justamente tomando en cuenta lo que es esta ecuación, en la que vamos a tener el vector x transpuesto que va a contener a lo que son las variables a analizar, multiplicado por la matriz A que ya mencionamos, y finalmente se multiplica de nuevo por el vector de las variables pero ya no transpuesto, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Por la expresión matricial de la expresión polinómica inicial. Existen 5 clasificaciones de estas formas cuadráticas. Yo no creo que sea tan relevante para ahorita profundizar en ello, pero sí es relevante mencionarlas. Entonces, en dado caso donde tenemos una Q que está en función de este vector de variables, pues se va a definir si es positiva, negativa o semidefinida positiva, semidefinida negativa o indefinida, en función de que si va a ser en el primer caso resultante mayor a 0, pero con cada uno de los elementos del vector diferente de 0. En el caso del segundo, cuando es negativa y cumpliendo también la segunda proposición. Semidefinida positiva cuando va a ser mayor o igual a 0. Y negativa cuando va a ser negativa o igual a 0. Pero van a cumplir que ahora esa nueva Q que va a estar en función pero de este vector resultante U, que es diferente de 0, sea igual a 0. A diferencia de los primeros casos, ¿no? Y va a ser indefinida en el caso donde tengamos justamente a este Q en función de ese vector U positivo, o cuando el siguiente resultante V sea negativo. O sea, no vamos a encontrar una forma de cómo definirla. Un ejemplo. Bueno, tenemos la primera expresión que va a ser 2x al cuadrado más sxy más 2y al cuadrado. Como mencionábamos, justamente los elementos de la diagonal de la matriz, en este caso va a ser una matriz 2×2, se coloca el primer elemento que acompaña a x al cuadrado, va a ser este 2, y el segundo que acompaña a y al cuadrado, que sería este 2. Pero la b que acompaña al múltiplo de x y y no elevados al cuadrado se divide entre 2 y se coloca en las entradas, como mencionamos un segundo, en la entrada A1,2 y en la entrada A2,1. Y de esta forma se lleva a cabo lo que ya va a ser esa expresión matricial, como se mencionaba, donde tenemos el primer vector de los elementos, pero en forma de renglón, multiplicado por nuestra matriz y multiplicado posteriormente por el vector columna de los mismos variables, ¿verdad? Y para obtener lo que es la expresión diagonal se utiliza el método de Jacobi o el que ya hemos utilizado en clase de los autovalores, ¿no? En el que vamos a sacar la diferencia entre nuestra matriz menos el múltiplo de lambdas por la matriz identidad. Entonces esta resta justamente aquí es como la podemos encontrar, donde vamos a tener ahora el 2 menos lambda, 3, el siguiente 3 y el siguiente 2 al que le estamos restando lambda y lo igualamos a 0. De esta forma, al sacar los múltiplos y la resta, vamos a llegar a que los valores de la matriz van a ser un lambda igual a 5 y un lambda igual a menos 1. Y la expresión de la diagonal va a quedar 5x al cuadrado menos y al cuadrado. Otro ejemplo, pero usemos un contraejemplo, uno donde no tenemos una expresión en la que tengamos elementos elevados al cuadrado, sino solamente una expresión lineal, que en este caso será 8xy. Bueno, como no tenemos elementos elevados al cuadrado, colocamos ceros en las diagonales y la b, que en este caso es 8, la dividimos entre 2 y lo colocamos en las dos entradas mencionadas, ¿no? Pues al llevar a cabo la multiplicación del primer vector
renglón, por la matriz y después por el vector columna, vamos a encontrar ceros. Y para el caso de lo que va a ser la expresión de la diagonal, en el caso por la forma de Jacobi o por los autovalores, pues vamos a tener justamente el 0 menos lambda, el 4, el siguiente 4, y de nuevo 0 menos lambda, que nos va a dar justamente esta matriz. Y de esta forma vamos a encontrar fácilmente lo que van a ser los elementos de los lambdas, que van a ser 4 y menos 4, ¿no? Y de esta forma, pues la expresión diagonal va a quedar de manera sencilla, pues la vamos a obtener multiplicando 4x al cuadrado menos 4y al cuadrado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las utilidades que se tiene justamente de todo lo que son las cuadráticas y en especial las cónicas en el mundo real? Pues ahorita coloco algunas, pero existen muchas más, ¿no? En el campo de lo que es la robótica, pues podemos imaginar justamente las trayectorias que nos puede dar una cónica, una cuadrática, para la movilidad que van a tener los brazos robóticos o los mismos robots. Imaginemos a la hora del armado de un auto, la forma de pintarlo, que también ya se hace, o la misma creación de piezas para la industria aeroespacial con brazos robóticos, ¿no? Dentro de la economía utilizamos justamente todas estas transformaciones para pasar de lo que es la forma más teórica del crecimiento económico a justamente a sacar matrices insumo producto, para hacer el cálculo de mercados en específico de una economía o hasta a nivel mundial, ¿no? En la industria aeronáutica podemos imaginar justamente las trayectorias que van a tener cada uno de los aviones para salir o llegar a un aeropuerto y evitar justamente accidentes. En la misma industria automotriz, como se mencionaba, pues imaginemos no solamente ya el armado del auto, sino la forma del diseño de las curvaturas que van a tener cada una de las piezas que se están creando. Y en la actualidad se está utilizando mucho en lo que son estos 4 áreas, lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Big Data Analysis y el Data Science, justamente para hacer análisis georreferenciado. Como ejemplo hoy podemos poner Amazon, Didi, Uber, que utilizan muchas de estas herramientas, pero al final las trayectorias que van a tener cada uno de los vectores, en este caso autos o consumidores, nos van a decir no solamente los puntos de salida, sino hasta puntos de llegada, de manera georreferenciada de cada uno de ellos, a manera de poder no solamente eficientar lo que son los trayectos, sino hasta el diseño de ciudades, cómo se deben programar hasta los semáforos y cuáles serían las estrategias a seguir para llegar de más y mejores productos a una población de la cual ya contamos con muchos de los datos hoy en día, ¿no? Pues como podemos ver, la utilidad es inmensa y en un futuro será aún mayor. Otro ejemplo, y con esto finalizamos el video, es que dentro de la inteligencia artificial y justamente estas trayectorias que te puede dar una ecuación cuadrática, es como se encontró justamente la vacuna para lo que es el COVID-19. Justamente a través de la inteligencia artificial y estar creando algoritmos que se están autogenerando, pero tomando en cuenta siempre el vector resultante del análisis de una de las cualidades que va a tener el coronavirus, es como se va generando nuevas matrices y se hace el análisis de cada uno de ellos para ir descartando o hallar al final lo que sería la cura, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el video. Espero que haya sido muy claro y entendido. Y pues agradezco mucho su atención.